Bueno, Sí, échale, Herrera. ok. Bueno, hay una disculpa por los temas que voy a tratar. Te pido por favor, bueno, Ya primero me voy, Yuri. felicitarte. Permíteme, ya estoy cerrando. Sí, dale. Sí, sí, primero felicitarte por el control que llevas sobre tu en vivo y, verdad, pues escucha uno diferentes puntos de vista y pues muy claro, sin empalmarse unos con otros. Bueno, miren, hay los temas que les voy a comentar rápidamente. Hablaban hace rato de los jueces y magistrados y las decisiones de ellos. Este, la Cámara de Diputados hace las leyes. Los magistrados leen las leyes y dictaminan sobre lo que dicen las leyes que hicieron los diputados. Ya dependerá del criterio de cada uno que dictaminan sus resoluciones, pero no defienden ni a un partido ni a otro, sino que deben de defender lo que dice la ley. Si lo que dice la ley está mal, es culpa de los diputados. Y esos son los que por lo regular hacen sus entrinques, como por decir que liberan, si antes no se podía invertir los extranjeros en bienes nacionales, pues ahora lo pueden hacer porque cambiaron la ley. Así han venido vendiendo diferentes bienes de la nación que antes no se podían vender, pero ellos modifican la ley para acomodarse con los dueños del dinero, quedan bien con ellos, reciben sus gratificaciones. Esto es lo que han venido haciendo los pianistas y así es como hemos llegado a estas condiciones, ¿no? Pero creo yo que la jurisprudencia se dicta sobre lo que dice la ley y si la ley está así, pues así la tienen que respetar. Hablando de lo que decía el señor, de la distribución, de cómo se distribuyen los apoyos, las ayudas. Aquí hay un costo muy importante que tiene que ver con la corrupción. Yo entiendo que la mayoría de ustedes no captan, no entienden las necesidades básicas de la población de acá de mero abajo, porque pues viven en otro microcosmos y pues acá sí es bien duro. Entonces, sí estaría muy bueno que las pensiones se hiciera un estudio, se hiciera una segregación de los que sí realmente lo necesitan y cuáles no. Pero este es desgraciadamente un costo de la corrupción que ha venido generando el PRI en un principio, después acoplado con el PAN, se acomodaron y también se repartieron la corrupción. Así por eso, este, la forma de López Obrador, creo, fue para eliminar la corrupción, pues lo hacemos que sea parejo para todos, y así no hay problema de que si eres panista, priista, es para todos. Desgraciadamente, yo lo he visto en relación al video que tú comentas del maestro que dice que pues antes estábamos mejor con ese plan. Aquí también he visto ese tipo de corrupción. Sí, hay desgraciadamente muchas familias que se quedaron con ciertos apoyos, pero también créeme, Marcos, que ahí había también bastante corrupción. Todos esos programas que se quitaron fue fundamentalmente por la corrupción. Todo eso nos costó lo que, Una lo que pregunta, hizo ¿y no el se PRI. podrían mantener? Puede ser que sí, puede ser que no, pero yo estoy diciendo el costo, el por qué, ¿sí? O sea, Pues el costo son niños que no están recibiendo la educación ni el sí, alimento. sí, sí estoy de acuerdo contigo en que es un costo alto, sí, estoy de acuerdo contigo, pero ese es el factor que originó esa decisión, ¿sí? Comentó el economista que dijiste tú que Bruno, nos habló del gran costo de las pensiones en CFE, el gran costo de las pensiones en CFE que habla de lo que ustedes se quejan hoy, es lo que se estaba haciendo antes. Y es precisamente, volvemos a lo mismo. Se daba grandes pensiones a los sindicatos controlados por el PRI, grandes ayudas, apoyos para conservar el poder. Eso es desgraciadamente lo que hizo que las pensiones de ciertos sectores se hicieran tan costosas. Por ejemplo, esto que comentaba hace rato de las leyes que se hacen, tal vez antes no se podía vender, tal vez no se podía vender, pero reformaron la ley para venderlo, así como vendieron otras muchas cosas.
Tú hablabas, ahorita que hablabas tú del peso, ¿qué dijiste? Nada, pero no es por este gobierno, es por toda la historia de 30 años que el peso se ha recuperado por esto, por esto, por esto. Asimismo, es lo que te estoy diciendo del costo de la corrupción. Asimismo es por lo que se necesitan dar esos apoyos a la gente. Pero ¿qué crees? Si el gobierno hubiera gobernado bien hace 30 años, hace 40 años, hace 50 años, no se hubieran necesitado esos apoyos. Hubiéramos tenido un progreso en todos los niveles. O sea, lo que tú comentas del peso hoy, momento, eso es lo que tiene que ver con todas esas necesidades de las que han hablado en un principio. Quiero comentar algo porque mucha gente se olvida de la historia y es importante saber la historia para saber de dónde venimos, ¿no? Usted sabe, Herrera, ¿cuántos pobres había en la época de la Revolución? ¿En 1910? No, no lo sé. El Mira, 90% de mira, la población en permíteme, México, pero permíteme. espéreme, Herrera, no. El 90% de la población en México, y eran que no eran alrededor de 9 millones, el 90% eran indígenas, por lo cual eran pobres. El 90%. Para 1970 eran alrededor de 90 millones, 70 millones de mexicanos, ¿sí? En un lapso de 70 años hubo un crecimiento de 60 millones de población, ¿sí? Entonces ya andábamos alrededor del 50% de población en pobreza. Hubo un crecimiento de la población exponencial y a la vez también hubo una reducción en la cantidad de pobres, ¿sí? Al día de hoy somos 123 millones de mexicanos aproximadamente y la pobreza ronda también el 50% de la población. Ahora me va a decir usted que no ha habido un avance en el combate a la pobreza. No te diré que no ha habido. Mira, es muy simple, tan simple, la corrupción. La corrupción Se que ha lo puse habido muy simple, entre los. Herrera, Permíteme, se lo puse muy simple, Herrera. te, Fue te muy la, simple. te ¿Ha la habido pongo. un Ustedes, avance o no en la combatición en la pobreza? con la riqueza que tiene México, con los recursos naturales que tiene México, con todo el Ujú, petróleo que ha tenido México, con todo el malgasto ujú, que han hecho los gobiernos anteriores, ujú. claro que no era suficiente porque se lo estaban robando ellos. Así de simple. No es, ustedes como A ver, Bruno, es que el estimado Herrera escolares, trae un sesgo muy fuerte, Herrera, muy fuerte trae el sesgo, ¿sí? no, mira, disculpa la voz, pero Desafortunadamente, yo le estoy dando los datos, sí, básicamente, de cómo ha ustedes se basan a evolucionado. datos, nosotros lo vivimos. Pues, ustedes, no, Ustedes y se que yo basan también a lo datos, viví. nosotros ¿Sabe, lo sabe que lo vivimos. vi? Sabe que en los ochentas, usted lo debe saber mejor que yo, en la época de Echeverría y López Portillo, traíamos una inflación del 500% aproximadamente, ¿no? López Portillo tuvo la gran idea de nacionalizar la banca en el último año de su sexenio. ¿Lo recuerda o no lo recuerda eso? Claro, voy a defender el peso como ¿Verdad? un perro. Lo vi en vivo. Exactamente. Ok. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Pues lo quebraron todo, todo, todo lo quebraron. La economía era una economía cerrada, estimado Herrera. Los ingresos del Claro, país en nomás ese había momento, Colgate y Resistol. errar. En ese momento la economía de México dependía mucho de los ingresos petroleros. Este, ahora bien, cuando caía, y lo expliqué en ese momento, cuando caía el precio del petróleo, estimado Herrera, pues caían los ingresos del Estado, ¿no? Básicamente. Entonces el Estado, no, como una economía cerrada, no alcanzaba para seguir dando esos subsidios ni la cantidad de programas sociales que se entregaron durante Echeverría y Portillo. ¿Eh? ¿No lo recuerdan eso? Entonces, para que México pudiera acceder, por ejemplo, al Tratado de Libre Comercio, hubo algunas exigencias que se le hicieron, ¿no? Estados Unidos. No sé si usted ha escuchado del consenso de Washington, estimado Herrera. Te pregunto, ¿por qué se subió de la cantidad de diputados de 150 a 300? Sí, O, sabe no, que más esa bien de reforma, 300 a sabe que 500. esa, De sabe usted que 300 a 500. esa reforma, benefició precisamente a los partidos de oposición, a los más pequeños. Eh, Se acuerda usted cómo era la política Te anteriormente a la la reforma contesto, te la político-electoral contesto. electoral Sí, de anterior a Salinas? permíteme y te la contesto. Sí, sí sé, fue una reforma que le exigió el Banco Mundial a
a Carlos Salinas porque él quería más préstamos, porque la corrupción se porque lo acaba traían, todo, y no, quería más traíamos una préstamos. población endeudada, teníamos un México Permíteme, endeudado, teníamos un México que había nacionalizado los bancos para controlar el precio del dólar, ¿m? Teníamos bueno, un México me con una permite, hiperinflación, que eso es lo que no estás dando cuenta usted, ¿verdad? no, no, ¿y quién, no, quién Lo está gobernaba? omitiendo. Permíteme, me voy a ese punto de donde se pasa de 300 a 500 diputados, porque fue una exigencia del Banco Mundial para exigirle a Carlos Salinas de Gortari que hubiera más democracia. Te presto, pero Ujú, tienes que cumplir con ujú. esta solicitud de que tiene que haber más democracia. A partir de ahí, pero por la exigencia de una Fondo Monetario Internacional, un fondo El consenso de extranjero, Washington, el consenso de tra- Washington, básicamente. ok, le exigieron para que, ¿quieres más dinero? Ok, cumple estas. Pero mira, es simple. Todo lo que tú me digas, todo lo que tú dices, todos tus números, tienen No sirven simplemente que porque ver, todos tus números tienen que ver con el desastre que se hizo en México por la corrupción, la corrupción, la corrupción, el venderle a los extranjeros a pesar de que se beneficiaran mejor ellos que la nación. Todas las reformas, ¿cuántas reformas se han hecho a la Constitución? me Todas, puede decir, la gran mayoría. me puede decir usted, por ejemplo, por la concesión, porque no es privatización, de las minas, los recursos que recibe el país por el concepto de las minas, sin invertir un peso, ¿eh? Disculpa, se cortó, no te escuché la pregunta. Ok, es que lo que ignoran ustedes muchos son los Sí, o beneficios que sea, tiene dar te una puedo creer concesión. que no recibió ni un peso, pero ¿cuántos podía haber recibido? O sea, ¿cuántos podía haber Y recibido? a ver, Herrera, Mira, y a ver, mira, permíteme, Herrera, no, Marcos. Herrera, De permíteme, veras, de es que yo veras, estoy, perdóneme, y dime. aquí sí yo difiero bastante porque yo estoy súper en contra de los estatistas. Yo, ¿Ustedes creen que el gobierno tiene recursos para dar apoyos económicos, para dar una educación gratuita, para dar salud pública gratuita y todavía tener dinero para invertir en minas, en petróleo, ¿sí? En agua? ¿Ustedes creen que el Estado tiene todos sus recursos? no nos daban educación gratuita. ¿Tiene, No nos daban tiene educación recursos? ¿Cómo gratuita. no? Bueno, yo estudié en una primaria gratuita. Yo estudié, por ejemplo, la secundaria en el INEA, que Sí, también fue gratuito. Entonces, no ¿en sé qué de qué nivel me los está hablando. tenían? ¿En qué ¿Eh? nivel los tenían? O sea, yo te digo, comparado con los A ver, recursos económicos no, que tiene el no, a país, ver, pero es que usted lo que no, no, es que los comparado con los recursos recursos... económicos del país no son lo que usted cree. Miren, hasta videos ¿Sabe hay, de cuánto es el presupuesto el día de hoy? no, no lo sé. ¿No? Le voy a hablar, permíteme, Marcos, permíteme. Te agradezco mucho el espacio. Disculpa la voz, un poco me carrereo por lo que tengo que también que hacer aquí en mi domicilio. Pero sí, escúchenme los 200 o 304, no sé cómo se valora esto. Las personas están, no sé por qué tan en contra de estos cambios, pero la verdadera situación de México ha sido la corrupción, ha sido la Sí, sí, venta, o sea, sí, sí lo ha entiendo. sido la venta de nuestro país a extranjeros. Ay, Y no. sí, desgraciadamente hay Es un que, sesgo que trae. Entonces usted estaría muy de acuerdo con Echeverría, ¿no? O con López Portillo, que ellos nacionalizaron alrededor de 1900 empresas. mira, tengo familiares trabajando en CFE. Ellos me Ujú, comentaron esto, fíjate bien. ujú, No es mentira, no es alarde ni nada. Me comentaron que antes del 18, ellos ya no estaban, ya no les permitían trabajar horas extras. ¿Por ujú. qué? Porque había entrado la CFE, como entró México, como entró Ferrocarriles Nacionales, como entró Telmex, como entraron diferentes paraestatales, en una obsolescencia planeada, dejarlas morir. Entonces dice, a nosotros ya no nos daban horas extras. Al contrario, no había materiales para trabajar. Ya nos habían dicho los del sindicato, prepárense porque esto va para mal. ¿Por qué? Porque estaban planeando vender Hola, o, Benito. o A hacer ver, diferentes prórrogas de venta a ver. de la Usted para lo que CFE, no del entiende, IMSS, usted por lo que del no IMSS. entiende, lo que yo Permíteme, entiendo que termino y no, me no, retiro y no, ya me no, dices no, lo que tú no, quieras. lo que no entiende Herrera,
es que el gobierno, y es lo que nos ha demostrado históricamente, es que el gobierno no sabe administrar las paraestatales. Lo mismo pasó con CFE, con Pemex, ¿sí? No sabe administrar, no sucedió con los bancos, No es no cierto. sabe administrar. Entonces el que ¿Cómo no sabes no? eres tú, no sabes eres No, tú. no sabe administrar. Yo El viví la gobierno no decadencia de sabe Telmex. administrar. El Oye, gobierno pues no si sabe administrar. No vivimos sabe la administrar. abundancia vivimos la abundancia de Telmex y lo vivimos el deterioro de No, vivió Telmex. la abundancia de Cantarell. Esa es la que vivió usted. La Bueno, abundancia de mira, bueno, Cantarell, que daba ok, recursos, la expropiación petrolera, la guerra, todo este tipo de cosas que no está diciendo usted. ¿Eh? ok, Marcos, eso quiere decir, está bien, yo te escucho. Ahora tú escúchame a mí, o permíteme En decir. el, en el, Per- en el 30 se encontró Cantarell y dijeron, nos encontramos la gallina de los huevos de oro. y agarren todos los que Explotaron puedan Cantarell hasta que no pudieron. y llévenselo a sus Explotaron casas. Cantarell. Uy, se acabó Cantarell. Se la Cantarell dejó acabaron de producir. ellos. A eso no, se acabó porque así se acaba. Sí, Sí, porque se lo acabaron el ellos. petróleo Y nosotros es qué un vimos recurso. de eso? No, el Nada. petróleo es un recurso no renovable. ¿Y ¿Usted no sabe nosotros qué es qué lo que hacen vimos con de los eso? recursos? A ver, Herrera, dígame usted qué hacen con los excedentes petroleros, Herrera. O sea, ¿dónde está la riqueza de México Herrera, de ¿qué se esos hacen tiempos? con los Herrera, Yo te qué se hace pregunto, con los a excedentes ver, petroleros? mexicanos que nos Herrera, escuchan, Herrera, no, es que a mí déjeme la demagogia, déjeme el ustedes estatismo, porque yo vivieron no soy estatista. esa Yo no soy abundancia. estatista, yo lo que le puedo decir es, Bueno, Marcos, muchas gracias, te Herrera, agradezco ¿qué tu sabe usted like. de los excedentes petroleros, Herrera? ¿Sabe qué sabe usted de los excedentes Sí, petroleros? nos hablan con tecnología, con estadísticas, con Bueno, cosas. Nos hablan de eso. les explico los excedentes petroleros, Ya, Herrera. Les explico los excedentes. Déjame explicar los excedentes petroleros porque no, claramente usted viene con su sesgo no, yo no vengo estatista con que a mí ningún me sesgo. molesta. Mira, A ver, en los fíjate una excedentes cosa, petroleros, cada te que había preguntaron, unos excedentes dime tres petroleros, cosas. ya váyase, ya váyase, porque no trae datos, no trae nada, trae solo sesgo. Y yo así no. Lo que se hacía con los excedentes petroleros es que se destinaban parte para pagar de deuda, parte que se destinaba a los estados y a los municipios, por ejemplo, algo que acaba de desaparecer el gobierno, que era un fondo para las policías locales, ¿sí? Entonces, esa parte se realizaba con los excedentes petroleros. El Fondo de Estabilización Presupuestaria, ¿sí? Era un ahorro que se originaba gracias a los, excedentes petroleros, pero no hablan de eso, ¿verdad? Porque tenemos una gran parte de la población, ¿sí? Que no produce, que no aporta al gasto público. Entonces tiene que estar dependiente de estar alguna clase de apoyo social. Pero hay gente que cree irracionalmente que el gobierno tiene recursos para escuela pública gratuita, para salud pública gratuita, quieren electricidad gratuita, quieren internet gratuito ya, quieren becas, quieren pensiones y todavía quieren que inviertan en refinerías, que inviertan en trenes, que inviertan en aeropuertos, que inviertan en minas. No, el Estado no tiene tal cantidad de recursos, entiendan, no los tiene. Si quieren que el Estado tenga esa gran cantidad de recursos, exíjanle a los 50 millones de mexicanos que trabajan en el comercio informal que se pongan a producir y a declarar sus ingresos, que le aporten al gasto público. Eso es lo que deberían de hacer. Pero no, queremos solo victimizar a la gente. Es todo lo que queremos. No, es que el pueblo, bueno, es pobre y no tiene oportunidades y por eso trabaja en el comercio informal. Ahí está el boquete. Crea la infraestructura, crea el desarrollo, invita a los privados que participen del crecimiento económico de este país, que generen una oferta de empleo. Eso es lo que se debe de hacer. No estarle pidiendo al gobierno, sí, que nacionalice los trenes, que nacionalice los bancos, que nacionalice las telefonías. No, el gobierno no está para dar regalos, el gobierno no está para dar dádivas. Para eso no está el gobierno. El gobierno tiene que regular, establecer reglas claras que permitan la libre competencia. Para eso está el gobierno, para garantizarnos salud, seguridad y justicia. Para eso está el gobierno. Pero desafortunadamente hay quienes ven al gobierno como este ser omnipotente que quieren que todo les provea. Y no está para eso un gobierno. El gobierno no está para proveerles. Las personas tienen que ser autosuficientes. Yo no veo al gobierno como si fuera mi papá. Ustedes no vean al gobierno como si fuera el papá de los pollitos. No es así. Ningún gobierno va a ser suficiente porque las necesidades de este país son muchísimas.
Son muchísimas las necesidades que tiene la gente de este país. Y necesitas la colaboración tanto de los privados como de gobierno y como también de la propia población que tenga este interés en superarse a sí misma. ¿Sí? Eso es lo que sucede.